Bienvenidos a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En este video nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición. Contenido: tasa metabólica, función cardiovascular, función gastrointestinal, efectos neuromusculares, puntos clave, hormonas tiroideas, pruebas de función tiroidea, alteraciones de la función tiroidea, hipotiroidismo, hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo adquirido y mixedema, etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Tasa metabólica. Las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo de todos los tejidos corporales excepto la retina, el vaso, los testículos y los pulmones. La tasa metabólica basal puede incrementarse entre el 60% y el 100% respecto a lo normal cuando existen cantidades elevadas de T4. Como consecuencia de este metabolismo mayor, la tasa de consumo de glucosa, grasa y proteína se incrementa. Los lípidos se movilizan a partir del tejido adiposo y aumenta el catabolismo del colesterol en el hígado. Las concentraciones hemáticas de colesterol disminuyen en el hipertiroidismo y aumentan en el hipotiroidismo. Las proteínas musculares se degradan y se utilizan como combustible, lo que quizá explique parte de la fatiga muscular que se observa en el hipertiroidismo. La absorción de glucosa en el tubo gastrointestinal aumenta. Función cardiovascular. La función tiroidea tiene un efecto intenso sobre las funciones cardiovascular y respiratoria. Con un incremento en el metabolismo, existe elevación del consumo de oxígeno y de la obtención de productos metabólicos finales, con un aumento acompañante de la vasodilatación. El flujo sanguíneo hacia la piel, en particular, se incrementa como medio para disipar el calor corporal que se produce por la tasa metabólica mayor. Volumen sanguíneo, gasto cardíaco y ventilación se elevan como medio para mantener el flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno a los tejidos corporales. La frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio se incrementan como medio para mantener el gasto cardíaco requerido. La presión arterial tiene probabilidad de modificarse poco por efecto del aumento de vasodilatación que tiende a equilibrar el incremento del gasto cardíaco. Función gastrointestinal. Las hormonas tiroideas aumentan la función gastrointestinal al generar un aumento de la motilidad y la producción de secreciones gastrointestinales que, con frecuencia, induce diarrea. Un aumento del apetito y del consumo de alimentos acompaña a la tasa metabólica más alta que se presenta ante el incremento de las concentraciones de hormonas tiroideas. Al mismo tiempo, se verifica una pérdida ponderal como consecuencia del aumento del consumo de calorías. Efectos neuromusculares. La hormona tiroidea tiene efectos marcados sobre el control neural de la función y el tono musculares. Las elevaciones discretas de las concentraciones hormonales pueden hacer que los músculos esqueléticos reaccionen en forma más vigorosa, en tanto una caída de las concentraciones de hormonas hace que los músculos reaccionen con más lentitud. En el estado hipertiroideo existe un temblor muscular fino. La causa del temblor se desconoce, pero pudiera corresponder a un aumento de la sensibilidad de las sinapsis neurales de la médula espinal que controlan el tono muscular. En el neonato y el lactante, las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo normal del cerebro. Las hormonas favorecen la cerebración. En el estado hipertiroideo generan nerviosismo extremo, ansiedad y dificultad para dormir. La evidencia sugiere una interacción intensa entre las hormonas tiroideas y el sistema nervioso simpático. Muchos de los signos y los síntomas del hipertiroidismo sugieren la hiperactividad de la división simpática del sistema nervioso autónomo, como la taquicardia, las palpitaciones y la diaforesis.
Los temblores, la inquietud, la ansiedad y la diarrea también pueden reflejar desequilibrios del sistema nervioso autónomo. Los medicamentos que bloquean la actividad simpática han probado ser adyuvantes valiosos para el tratamiento del hipertiroidismo por efecto de su capacidad para aliviar algunos de estos síntomas indeseables. Puntos clave. Hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo y la síntesis de proteínas en casi todos los tejidos del cuerpo. Cuando se presenta el hipotiroidismo en niños mayores y adultos, induce una disminución de la tasa metabólica, una acumulación de una sustancia mucopolisacárida hidrofílica en los tejidos conectivos de todo el organismo y una elevación del colesterol sérico. El hipertiroidismo tiene un efecto opuesto al del hipotiroidismo. Induce la elevación de la tasa metabólica y del consumo de oxígeno, del aumento de la utilización de combustibles metabólicos e incremento de la capacidad de respuesta del sistema nervioso simpático. Pruebas de la función tiroidea. Distintas pruebas son de ayuda para el diagnóstico de los trastornos tiroideos. Las mediciones de T3, T4 y HET son posibles por medio de técnicas de inmunoensayo. La prueba de T4 libre mide la fracción libre de T4, que tiene independencia para ingresar a las células y generar sus efectos, y suele ser el primer valor de laboratorio que se obtiene. Las concentraciones de HET se utilizan para diferenciar entre los trastornos tiroideos primarios y los secundarios. T3, T4 y concentraciones libres de T4 muestran la disminución en el hipotiroidismo primario, en tanto la concentración de HET se eleva. La valoración de los autoanticuerpos tiroideos resulta importante en el proceso diagnóstico y para dar seguimiento subsecuente a los individuos con trastornos tiroideos. La prueba de captación de yodo radioactivo mide la capacidad de la glándula tiroides para concentrar el yodo a partir de la sangre y retenerlo. Las gammagrafías tiroideas pueden utilizarse para detectar nódulos tiroideos y determinar la actividad funcional de la glándula tiroides. La ecografía puede aprovecharse para diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas en la tiroides, y los estudios de TC e IRM se utilizan para revelar la compresión de la tráquea o la presión ejercida sobre las estructuras vecinas. La biopsia mediante aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo ha probado ser el mejor método para diferenciar la tiroidopatía benigna de la maligna. Alteraciones de la función tiroidea. Una alteración de la función tiroidea puede representar una condición hipofuncional o hiperfuncional. Los trastornos de la tiroides pueden deberse a un defecto congénito del desarrollo de la tiroides o pueden desarrollarse en una fase posterior de la vida, con inicio gradual o súbito. El bocio es un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Puede coincidir con estados de hipotiroidismo, eutiroidismo e hipertiroidismo. El bocio puede ser difuso, afectar a toda la glándula sin evidencia de nodularidad o puede contener nódulos. El bocio difuso suele convertirse en nodular. El bocio puede ser tóxico y generar signos de hipertiroidismo extremo o tirotoxicosis, o puede no ser tóxico. Los bocios difusos no tóxicos y multinodulares derivan de la hipertrofia y la hiperplasia compensatorias del epitelio folicular por alguna anomalía que compromete la producción de hormonas tiroideas. El grado de crecimiento de la tiroides suele ser proporcional al grado y la duración de la insuficiencia tiroidea. Los bocios multinodulares dan origen a los crecimientos tiroideos más intensos. Cuando alcanza un tamaño suficiente, el bocio puede comprimir el esófago y la tráquea y generar dificultad para la deglución, una sensación de ahogamiento y estridor inspiratorio. Este tipo de lesiones también tiene capacidad para comprimir la vena cava superior, lo que produce distensión de las venas del cuello y las extremidades superiores, edema palpebral y conjuntival, y síncope al presentarse la tos. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede presentarse como un defecto congénito o adquirido. El hipotiroidismo congénito se desarrolla durante el periodo prenatal y ya existe en el momento de nacer. El hipotiroidismo adquirido se desarrolla por efecto de algún trastorno primario de la glándula tiroides
o puede ser secundario a un problema hipotalámico o hipofisiario. Hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es una causa frecuente de retraso mental prevenible. Afecta alrededor de 1 de cada 4.000 neonatos. El hipotiroidismo en el neonato puede derivar de una carencia congénita de la glándula tiroides, de anomalías de la biosíntesis de las hormonas tiroideas o de la secreción insuficiente de HET. Cuando existe ausencia congénita de la glándula tiroides, el neonato suele parecer normal y tiene funciones normales al nacer debido a que las hormonas son provistas in útero por la madre. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento normal y el desarrollo cerebral, casi la mitad del cual ocurre durante los primeros 6 meses de vida. En caso de no recibir tratamiento, el hipotiroidismo congénito induce retraso mental y compromete el crecimiento físico. Las manifestaciones del hipotiroidismo congénito no tratado se conocen como cretinismo. Sin embargo, el término no aplica para el neonato con desarrollo normal en quien se instituye tratamiento de restitución con hormonas tiroideas poco después del nacimiento. Por fortuna, se han instituido pruebas para detección neonatal con el objetivo de identificar el hipotiroidismo congénito durante el periodo neonatal temprano. La detección suele realizarse en el nido del hospital. En esta prueba se toma una gota de sangre del talón del neonato y se analiza para medir en ella T4 y HET. El hipotiroidismo congénito transitorio se ha reconocido con más frecuencia desde la introducción de las pruebas de detección neonatales. Se caracteriza por concentraciones altas de HET y concentraciones normales o bajas de hormonas tiroideas. La tiroides del feto y el neonato son sensibles al exceso de yodo. El yodo atraviesa la placenta y las glándulas mamarias y se absorbe con facilidad a través de la piel del neonato. El hipotiroidismo transitorio puede derivar de una exposición materna o neonatal a sustancias como la yodopovidona que se utiliza como desinfectante. Los medicamentos antitiroideos como el propiltiuracilo y el metimazol pueden atravesar la placenta e impedir la función de la tiroides fetal. El hipotiroidismo congénito se maneja mediante restitución hormonal. La evidencia indica que es importante normalizar las concentraciones de T4 con tanta rapidez como sea posible debido a que el retraso se acompaña de un desarrollo psicomotor y mental más insuficiente. La dosificación se ajusta al tiempo que el niño crece. Cuando se siguen los regímenes de tratamiento tempranos y adecuados, riesgo de retraso mental en los niños identificados mediante programas de detección es en esencia nulo. Hipotiroidismo adquirido y mixedema. El hipotiroidismo en niños mayores y adultos genera una disminución general de la velocidad de los procesos metabólicos y mixedema. El mixedema implica la presencia de un tipo de edema mucoso que no genera godete y que deriva de la acumulación de una sustancia mucopolisacárida hidrofílica en los tejidos conectivos de todo el organismo. El estado hipotiroideo puede ser leve y solo manifestar unos cuantos signos y síntomas, o puede avanzar hasta convertirse en una condición con desarrollo de angioedema que ponga en riesgo la vida. Etiología y patogénesis. El hipotiroidismo adquirido puede ocurrir por la destrucción o de la disfunción de la glándula tiroides, es decir, hipotiroidismo primario. Puede ser un trastorno secundario generado por una anomalía de la función hipofisiaria o bien ser un trastorno terciario provocado por una disfunción hipotalámica. El hipotiroidismo primario es mucho más frecuente que el secundario y el terciario. Puede derivar de la tiroidectomía, es decir, extirpación quirúrgica de la tiroides, o la ablación de la glándula con radiación. Ciertos fármacos bociogénicos, como el carbonato de litio, que se administra para el tratamiento de los estados maníaco-depresivos, y los medicamentos antitiroideos propiltiuracilo y metimazol en dosificación continua, pueden bloquear la síntesis hormonal e inducir hipotiroidismo con bocio. Las dosis elevadas de yodo también pueden bloquear la producción de hormonas tiroideas e inducir bocio, en particular en individuos con tiroidiopatía autoinmunitaria. La insuficiencia de yodo, que puede inducir bocio e hipotiroidismo, es rara en Estados Unidos debido a la utilización generalizada de sal yodada y otras fuentes de yoduro.
Sin embargo, se calcula que la insuficiencia de yodo afecta a 100 millones de personas en todo el mundo. La causa más frecuente del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario en el que la glándula tiroides puede destruirse por completo por medio de un proceso inmunitario. Se trata de la etiología principal del bocio y el hipotiroidismo en niños y adultos. La tiroiditis de Hashimoto es ante todo una enfermedad de la mujer. La evolución de la enfermedad es variable. Al inicio puede solo existir bocio. Al avanzar el tiempo, el hipotiroidismo suele hacerse evidente. Si bien el trastorno suele inducir hipotiroidismo, puede desarrollarse un estado hipertiroideo en el periodo intermedio de la evolución de la enfermedad. El estado hipertiroideo transitorio se debe a la fuga de hormona tiroidea preformada a partir de las células dañadas en la glándula. La tiroiditis subaguda, que puede presentarse durante el periodo puerperal, también puede inducir hipotiroidismo. Manifestaciones clínicas. El hipotiroidismo puede afectar a casi todas las funciones corporales. Las manifestaciones del trastorno se relacionan en gran medida con dos factores: el estado hipometabólico que deriva de la insuficiencia de hormonas tiroideas y la afectación mixedematosa de los tejidos corporales. El estado hipometabólico que se relaciona con el hipotiroidismo se caracteriza por un desarrollo gradual de debilidad y fatiga, una tendencia a la ganancia ponderal no obstante la pérdida del apetito e intolerancia al frío. Al tiempo que el padecimiento avanza, la piel se seca y se vuelve áspera, y el pelo se hace grueso y quebradizo. La cara se vuelve rolliza y los párpados edematosos, y se presenta adelgazamiento del tercio lateral de las cejas. La motilidad gastrointestinal disminuye, lo que genera estreñimiento, flatulencia y distensión abdominal. En ocasiones se observan retraso de la relajación de los reflejos tendinosos profundos y bradicardia. La afectación del sistema nervioso central se manifiesta por abotagamiento mental, letargo y alteraciones de la memoria. Si bien el fluido mixedematoso suele ser más evidente en la cara, puede acumularse en los espacios intersticiales de casi cualquier estructura corporal y es responsable de muchas de las manifestaciones del estado hipotiroideo grave. La lengua con frecuencia aumenta su volumen y la voz se vuelve de tono bajo y ronca. Es frecuente identificar síndromes de atrapamiento como el del túnel del carpo y otros, al igual que compromiso de la función muscular con rigidez, calambres y dolor. Los depósitos de mucopolisacárido en el corazón inducen dilatación cardíaca generalizada, bradicardia y otros signos de alteración de la función cardíaca. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico del hipotiroidismo se basa en el interrogatorio clínico, la exploración física y los estudios de laboratorio. En el hipotiroidismo primario, una característica es la presencia de concentraciones bajas de T4 y altas de HET en el suero. Deben solicitarse pruebas de anticuerpos antitiroideos si se sospecha tiroiditis de Hashimoto. Con frecuencia se miden los títulos de anticuerpos contra TPO. El hipotiroidismo se trata mediante tratamiento de restitución con preparaciones sintéticas de T3 o T4. La mayor parte de las personas recibe tratamiento con T4. Las concentraciones séricas de HET se utilizan para valorar si el tratamiento o de restitución con T4 es adecuado. Cuando se normaliza la concentración de HET, se considera que la dosis de T4 es satisfactoria, solo en el caso del hipotiroidismo primario. Debe considerarse el empleo de una estrategia de apuntar bajo y avanzar lento para el tratamiento de los adultos mayores con hipotiroidismo por el riesgo de inducir síndromes coronarios agudos en individuos susceptibles. También es importante que las personas utilicen con constancia la formulación de T4 que se prescriba, de tal forma que sus valores de laboratorio representen en mejor manera su condición tiroidea. Así, si la persona utiliza productos genéricos de T4 o de manera similar productos con patente, deben mantenerse utilizando un mismo producto.